Bueno, y estamos de regreso en este programa Vida y Salud en Comunidad. Doctor Marcos. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Ammar Ibrahim, cirujano general y director del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, Hospital Escuela, doctor Abraham Hasuri Vales. Sí, Bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por esa gentil invitación. Estoy honrado de estar con ustedes, compartir este espacio tan importante y poder llevar algunos datos o informaciones que pueden ser útiles a las personas que nos están viendo y pueden corregir algo de su conducta de vida desde el punto de vista de diabetes que vamos a tratar. Gracias, doctor, y bienvenido nuevamente. Doctor, yo tengo una inquietud. Quiero saber cuál es su nacionalidad, de dónde es usted, cómo surge usted aquí en República Dominicana, su trayectoria. Como ustedes sabrán de mi acento, tengo origen no dominicano, aunque me siento de corazón ya que soy dominicano, pero yo soy de origen de Siria. Wow. Vine al país en el 1992, ya había sido médico, graduado de médico, y vine a hacer la especialidad, es decir, la especialidad en cirugía general. Y como muchos extranjeros que han venido al país y no han podido salir porque quedaron atrapados por la amabilidad de la acogida de los dominicanos. Y yo soy uno de ellos. Qué bueno. ¿Qué te motivó a estudiar medicina? ¿Hay alguna trayectoria en la familia? ¿Tú eres el primero de un grupo de médicos? ¿Cómo llega? La verdad no es asunto de familia. En mi familia había médicos, pero lejanos, pero mis padres o mis abuelos no había nada de eso. Sino que me tocó la suerte que el curso que yo estaba desde la escuela primaria, un grupo de jóvenes, todos estudiosos, y todos queríamos seguir y lograr una carrera muy importante. Y mi persona y varios de mis compañeros decidimos por medicina desde que éramos pequeños y lo logramos. Cada uno está en un país diferente, una especialidad diferente. ¿Y la inclinación por cirugía? Desde el inicio, desde el primer día que entré en medicina, entré para ser cirujano. ¿Por qué? No lo sé. Quizás una tradición, quizás la palabra cirujano atrae mucho, pero cuando entré cirujano, es decir, cuando decidí ser cirujano, no porque sabía mucho de cirugía, sino algo que me llegó y creo que siento la cirugía en mi sangre ahora. En ese trayecto, doctor, ¿qué es lo que más le ha impactado de algún caso de República Dominicana que usted pueda expresar aquí? Es que hay ¿Algún mucho testimonio? Es que en la vida del médico, cada día hay una cosa que lo impacta. Solamente la palabra de gracia de un paciente o un familiar, eso es demasiado. Es decir, uno tiene que vivir, hacer un caso, operar un caso, aunque sea normal o a veces es difícil y los resultados salen correctos, el paciente sobrevive y le da la gracia. Eso es algo muy de mucha satisfacción. Precio, una gratitud, ¿verdad? Un aspecto importante que tratamos de destacar en el programa es el núcleo familiar. Háblanos un poquito de la familia. Yo soy casado, mi esposa es Natalia, de origen de mi pueblo, pero ella nació y vive y creció hasta nos casamos en Venezuela. Y con ese matrimonio que acabamos de cumplir 28 años, tenemos dos jóvenes. El primero acaba de graduarse de médico y el segundo le falta un año para graduarse de médico. Van a seguir esa misma trayectoria, ¿eh? Sí. Qué bien. Y eso fue, no sé si vieron mi trabajo, pero sin ninguna influencia directa, sin dirigirlo a estudiar medicina, sino le gustó Omar desde el inicio, que era jovencito, quería ser médico. Y Joseph decidió a último momento, es decir, cuando ya estaba en el tercero de bachillerato, estudiar medicina. Y gracias a Dios los dos son brillantes, son muy buenos estudiantes. Yo diría que el ejemplo suyo de servicio y la vocación que tiene han sido, ¿verdad?, los que han predominado en la familia, sus hijos. Es posible, pero creo que la mamá tiene mucho que ver con eso, la educación, porque uno está trabajando y todo el día está afuera, pero la mamá que es dedicada con los hijos, ayudándolo a estudiar, a educar, eso es algo esencial. Así es. ¿Cómo llegas a Linden? ¿Cómo apareces tú allí? ¿Desde cuándo estás en la dirección del instituto? Mi historia en el hospital es historia
también, como muchas cosas en mi vida, una casualidad. Y yo estudié cirugía en el Morgan con el doctor Rubén Andújar Pimentel. Y cuando me gradué, él me invitó a participar con él tiempo parcial en su consulta en el Centro Médico UCE. Y me quedé un par de meses. El director o el fundador del Instituto de la Diabetes, el doctor Jorge Abraham Azuri Bajles, era muy amigo del doctor Andújar. Y cada vez que necesitaba un cirujano, le pedía al doctor Andújar que recomiéndame un cirujano. Y parece por casualidad le llamó en ese momento y me preguntó el doctor Andújar si me interesaba trabajar en el INDEN. Yo no conocía el hospital y dije, claro que sí. Al día siguiente fui a donde el doctor Azuri. Él me preguntó 2 o 3 cosas y me quedé atrapado en el INDEN desde el 1997. Entré como cirujano. Al poco tiempo de estar allá me nombraron como jefe de cirugía. Y en el 2007 me nombraron como director del hospital por un tiempo corto. Pero ese tiempo sigue hasta el día de hoy, ya tenemos 15 años. Sí. ¿Qué volumen de pacientes ve en consulta, hospitalización, procedimiento, el instituto? El instituto es un hospital referencia, no solamente en diabetes, que la mayoría lo conocen como el hospital de la diabetes, sino con toda la especialidad que lleva o puede necesitar una persona con diabetes. Para que los que nos están viendo tengan idea del volumen, nosotros el promedio de consulta de diabetes diaria anda entre 350 a 400 consultas. Diabetes de primera vez, es decir, aquellos diabéticos que acuden la primera vez al INDEN, lo promedio entre 30 a 40 pacientes diarios. Oftalmología, 80, 90. Cardiología, 60, 65. Gastroenterología, 25. Y usted va subiendo. Nefrología, todas las especialidades. Es decir, nosotros compartimos promedio 800 consultas diarias. ¿De qué manera entonces ese proyecto ha impactado más bien a la población de nuestro país, con tantas especialidades a favor de una atención integral, por lo que estamos viendo? Sí, el hospital es una referencia en la diabetes. Cuando el doctor lo fundó, precisamente hace exactamente 50 años, en el 1973, poca gente sabía lo que es diabetes. Quizás si algunos endocrinólogos manejaban la diabetes, pero en el país no se sabía nada de diabetes. El doctor se dio cuenta de la necesidad de fundar una institución, quizás no es el tamaño que tenemos ahora o la forma que tenemos ahora, pero atender a los pacientes, especialmente los que son de bajo recurso. Porque el doctor tenía esa visión que la persona con diabetes es una enfermedad de largo tiempo y quizás toda la vida. Y lleva muchos gastos. Y en aquel tiempo no había lo que se llama seguro médico. El paciente tenía que gastar de su propio bolsillo para cotizar sus gastos. Y esa es la idea esencial del centro, ayudar a la persona que de bajo recurso, que tengan su diabetes para que sean bien manejadas y que no le falta o no le pasa ninguna complicación por falta de medicamentos o por atención. Y así inició la historia del hospital. Sí, ¿y de qué manera se sostiene la organización? O sea, ¿de dónde reciben fondos? ¿Cómo ha trascendido en estos 50 años? Sí. El hospital está dirigido por Patronato, el Patronato contra la Diabetes, una institución sin fines de lucro, pero todo necesita recursos. Y los recursos nosotros los captamos de los mismos pacientes. Pero como una institución sin fines de lucro y no es necesario que haya superávit o ganancia, con los pocos que aportan los pacientes, con buen manejo se logra y cada día estamos creciendo más y más. Y eso es el mejor ejemplo, siempre lo hemos discutido en público, que esa institución es autosuficiente. Con buen manejo se puede crecer y no hace falta inyectar tantos recursos. Además de la presencia de ustedes en Los Ríos, tengo entendido que en la zona oriental hay una dependencia del Sí, en el instituto. 1999 el doctor Azuri, en esa visión que ya la zona oriental de Santo Domingo ya estaba creciendo y los pacientes pasaban mucho trabajo para llegar, porque nosotros estamos localizados en Los Ríos, la sede principal. Y así fundó, la llamamos Linden 2, o la clínica del doctor, al nombre del doctor Víctor Perrota.
Y allá recibimos pacientes ambulatorios, no hay internamiento y damos el servicio casi a toda la zona oriental. En términos de formación de recursos humanos en salud, ¿qué programas ustedes favorecen con relación a diabetes, nutrición y los efectos que hace la diabetes en diferentes órganos de la economía? Ese es el otro aporte que lo pensó muy bien y lo fundó, lo estableció el doctor Hasuri. Es no solamente curar los pacientes, sino capacitar personas en salud que pueden multiplicar los conocimientos. Y ahí en el 1988 se formó la única hasta hace poco residencia de diabetes y nutrición, no solamente en el país, en el mundo entero. El único sitio en el mundo hasta hace poco que se hace la especialidad de diabetes y nutrición como residencia médica de 3 años de duración y está avalada por una universidad muy conocida, la Universidad Iberoamericana, es la residencia del INDEM, donde se forman y se capacitan especialistas en diabetes y nutrición. Y hasta el momento se han graduado casi 180 médicos. De ellos, creo que 22 o 24 médicos extranjeros de América Latina. Y esos médicos están dando servicios en toda la geografía del país. Y eso es lo que ha ayudado mucho a mejorar la atención a las personas con diabetes. Otra de las residencias también de mucha importancia es la residencia de oftalmología, ya que la persona con diabetes, una de las complicaciones más comunes es la retinopatía y la posible ceguera. Entonces había la necesidad de formar y capacitar médicos oftalmólogos en esa área. En 1990 se fundó la residencia de oftalmología y hasta el momento se han graduado un poco más de 100 oftalmólogos, también nacionales e internacionales. La tercera etapa es el pie diabético. En nuestra presencia en el hospital nos dimos cuenta de la falta de conocimiento y la falta de capacitación de gran parte del personal médico sobre esa lesión, el pie diabético. En el 2012 nosotros iniciamos la residencia el postgrado de cirujanos de pie diabético dirigido a cirujanos generales, también con el aval de la Universidad Iberoamericana. Y hasta el momento se han graduado 24 cirujanos especialistas en pie diabético y cada año graduamos entre 3 a 5 médicos. Bueno, pues se han convertido en un centro de referencia, que no solamente a la comunidad que aportan, sino también a la comunidad científica. Y es un gran valor. Así es. En términos internacionales, la Federación Internacional de Diabetes, ¿cómo se divide y qué posición ocupaste tú hasta hace unos años desde el punto de vista de qué liderazgo tuviste ahí en la Federación Internacional? La Federación Internacional de Diabetes es una federación que aglomera todas las instituciones, todos los hospitales que trabajan a favor de la diabetes en el mundo. Y el hospital es miembro de esa federación de hace muchos años. Está dividida en 7 regiones. La región que nos corresponde la llamamos SACA, Centro y Suramérica, donde incluye todos los países latinoamericanos excepto México. México depende de Norteamérica. Entonces, cada 2 o 3 años, antes eran cada 3 años, ahora cada 2 años, se eligen las autoridades. En el 2015 nosotros fuimos presidente de la región SACA por 2 años, del 2015 al 2017. Muy bien. Pues vamos a un espacio y regresamos en breve.